nombre es Carlos Enseñat y soy nieto de mallorquín. Mi abuelo vino en el 1890 desde un pueblito llamado Capdellá, que hay algunos participantes de esta colectividad que también han venido. Si bien mayoritariamente son de Valldemosa, bueno, habemos algunos que venimos de Capdellá. Dentro de toda mi familia, dentro de la rama Enseñat, fui siempre el que más le interesó saber sobre mis ancestros. Yo jugaba fútbol sala, era arquero, me lastimaban mucho los dedos y una de las tantas veces que me quebré un dedo, mientras me estaban enyesando, el traumatólogo me comentó: Enseñat, catalán. Y yo en aquellos tiempos, estoy hablando hace 30 años, le dije: no, mallorquín. Bien, dice, ¿y conocés la tierra de tus abuelos? No, en ese tiempo yo tenía 2 trabajos, trabajé toda mi vida en el Banco República, fui bancario. El traumatólogo nunca me voy a olvidar, se llamaba Ruggieri. Era, por supuesto, italiano. Me dice: tú no sabes la emoción que se siente si pudieras conocer la tierra de tus abuelos. Me pongo un poco emocionado con este tema. Y me era imposible, pero viste, aquello me quedó metidito en mi cabeza. Bueno, y fueron pasando los años hasta que por ciertos motivos de mi trabajo, el Banco de la República, agarré un ascenso y eso, y fue mi esposa la que me dijo: bueno, ¿y ahora por qué? Ya que este dinero lo recibiste no esperado, ¿por qué no te sacas el gusto de conocer la tierra de tus abuelos? Y se concretó. Y fui a Mallorca y yo llevaba algunas direcciones, ¿no? Estoy hablando de 1990, ya hace varios años. Y fui y era verdad lo que decía. Cuando recorría las callecitas de Capdellá se me erizaba todo. Pero lamentablemente no encontré los descendientes de mi familia, porque las direcciones que yo tenía eran muy viejas, ya no existían esas propiedades, el resto de mi familia se había ido para otros lados, y me vine de Capdellá con la frustración de no conocer por lo menos lo que había sido la casa de mis abuelos. Pero estando en Palma los últimos días, mirando la guía, traté de ubicar los 2 apellidos que congeniaban, ¿no? Yo era Enseñat Jofre y mis primas que eran Enseñat Salva. Entonces, buscando en la guía, encontré una de esas direcciones y fui. Y verdaderamente una de ellas vivía ahí. Pero como era pleno julio, estaban de veraneo en Santa Ponsa, no las pude ubicar. Entonces, bueno, le dejé por abajo de la puerta fotos, documentos de quién era yo y me vine a Uruguay. Con gran alegría, a los 20 días empecé a recibir carta. En aquel tiempo estaban los cassettes diciendo que era una prima, que sabía que uno de los 3 hermanos había venido para Uruguay, pero nunca más habían tenido vinculación. Y entonces ahí comenzó mi vínculo con mi familia mallorquina. Tanto es así que a los 3 años hice esfuerzos importantes y volví a Mallorca. Y ahí sí los conocí y hasta el día de hoy, más que primos, somos primos hermanos, porque cuando voy, tanto las 2 mujeres como el varón se pelean para que yo me aloje ahí y unificamos de vuelta en la familia. Soy de los que sostengo que la descendencia no va en si es hijo, si es nieto, si es bisnieto. Va en lo que se siente. Acá, relacionado con la institución, yo estoy seguro que yo me siento más mallorquín que muchos hijos. Yo soy nieto, pero bueno, entiendo que va en lo que se siente. Y ahí después me jubilé en el trabajo y me vinculé con la institución. Tuve un periodo, acá los periodos son por 2 años. Estuve en el primer periodo de tesorero y después tuve 2 periodos de presidente, dejé uno y tuve otro periodo de presidente. Hasta que hace 3 años renuncié porque quería irme a Mallorca. Pero ya no como visitante de 15 días, 20 días. Quería vivir en Mallorca a lo mallorquín. Entonces, como tenía jubilación, me lo permitía, no tenía compromisos familiares, además de mis 2 hijas y mis 3 nietos, me fui a Mallorca y viví casi un año y medio en Mallorca. Vivía en Monseñor Palmer, entre Paseo Marítimo y Monseñor de la Seña, a media cuadrita de la Rosa Chica, que es muy conocido. Perdona si en un momento me voy con la emoción, pero lo siento.